Así, mis hermanos, estamos nuevamente en el estudio de la Torá, en el estudio de la Parashat Anal. Esta vez toca el estudio número 48, Shoftim, que significa jueces. Recordemos el estudio pasado, hermanos. El estudio se llamaba Re'e y como el que lleva por nombre Miren. Y aquí nos da a entender, hermanos, que sin mandamientos no hay tierra prometida. Tenemos que guardar los mandamientos si queremos tierra prometida. En el estudio del Shabbat número 46, Ekev, ¿por qué? Entonces aquí también nos enseñó este estudio que tenemos que escuchar, tenemos que hacerlos y tenemos que guardarlos. ¿Qué vamos a guardar? Los mandamientos. Entonces las instrucciones del Padre ya están dadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Guardarlas y hacerlas. Shema Israel. Ahora en este estudio, hermanos, el estudio de Barín, o sea, Deuteronomios 16, 18, 19, 20, 21 y 22, vamos a estar escudriñando estos versos. Reconociendo, hermanos, que el Padre ya nos dio las instrucciones y Él nos está especificando cómo Él quiere que nosotros caminemos y cómo Él quiere que nosotros guardemos y cómo es que Él quiere que nosotros hagamos, porque no solamente oidores, dice en el libro de Jacob, sino tenemos que ser hacedores de su palabra. En este tiempo nos va a enseñar cómo son los jueces que Él quiere para su pueblo Israel. Antes vamos a comenzar, hermanos, dice en la Torá es una expresión de la voluntad de nuestro Padre eterno. La Torá dice que la palabra puede transformar nuestras vidas. Y quiero comenzar con un Salmos, el Salmos 19:7. Aquí vamos a comenzar el estudio de hoy que se titula Jueces. Dice, amén, hermanos. Amén. La Torá de Yahweh es perfecta. Oiga, es perfecta. Uno, hace volver al alma al testimonio de Yahweh. Es verdadera y hace sabio al simple. Los mandamientos de Yahweh son rectos, regocijan el corazón. El misbah de Yahweh es puro y alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. ¿A qué va esto, hermanos? El 7 dice que la Torá de Yahweh es perfecta. La Torá en sí, hermanos, en esencia, significa dirección, enseñanza e instrucción. Y es descrita en este texto como perfecta, verdadera y es íntegra. O quiere decir que tenemos que ser completos y sin defectos. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendencia de Abraham, hermanos, y el Padre nos ha llamado a que seamos tamín, o sea, perfectos. Porque en el capítulo 17 de Génesis, leámoslo textualmente a lo que yo quiero llegar. 17:1, por favor. No quiero dar muchos versos, hermano, porque para no confundir. Lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar acerca de lo que el Padre ha puesto en nosotros. 17:1 dice, y era Abraham de edad de 99 años, y se le apareció Yahweh a Abraham, y le dijo a él,
Yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé también, sin defectos, perfecto. Y yo haré mi pacto entre mí y entre tú, y yo te multiplicaré a ti grandemente. Entonces, como el Padre dice que se le apareció a Abraham cuando él tenía 99 años y le dijo que él era un hombre tamín y que la descendencia de él, que él aún no conocía, también iba a ser tamín, iba a ser perfecta. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar este estudio, hermanos. Recordemos, ahora vayamos al libro de Deuteronomios, su capítulo 18, y vamos a ver aquí las cualidades de un juez. No cualquier juez, hermanos. Un juez de la Torá. Porque si nosotros nos vamos a este tiempo, vamos a hablar acerca de esto. Si nosotros nos vamos a este tiempo que estamos viviendo hoy, recordemos el siglo primero al siglo XXI, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo eran los jueces según la Torá? Pero en este tiempo, si lo traemos a este tiempo, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar un juez? No de la Torá, sino vamos a ir a lo físico, allá afuera. ¿Qué es lo que las personas investigan del juez? Que tenga un grado académico muy elevado, que conozca las leyes, tanto penales como administrativas, y sobre todo que tenga el conocimiento para poder juzgar a una nación o a un pueblo o a una comunidad. O sea, quiere decir que conozca todos los aspectos que incumben el bienestar de una nación. Ese es un juez terrenal, o sea, físico. Pero según la Torá, y vamos a hacer una comparación, el 16-18 dice, jueces y oficiales ustedes pondrán en todas sus puertas, que Yahweh su Elohim les está dando a ustedes en todas sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. No extenderán juicio, no harán excepción de personas, y no tomarás presentes sobornos, porque ciega los ojos del sabio y trastorna las palabras de los justos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pero antes de todo, hermanos, recordemos que en Israel hay tres grupos de jueces. Hay un grupo de 3, hay un grupo de 23 y hay un grupo de 21. Y lo vamos a leer, lo vamos de 71, perdón. Las ciudades, dice, con menos de 120 habitantes, dice que tenían que tener 3 jueces. Esas cortes solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían 23 jueces, llamado también un pequeño Sanedrín, para dar sentencia de vida o de muerte. El de 71, un juez, el cual era el sumo Cohen, era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Ellos se reunían en un lugar designado, dice, dentro del templo. Aquí dice la palabra del Eterno, hermanos, que había que poner jueces y oficiales en todas sus puertas. Ahora, quiero escuchar sus comentarios acerca de lo que se leyeron de estos 2 versos, porque hablé mucho. Yo, pastor, yo. Adelante, hermano Diego. Ah, para entender un poquito más de lo que yo quiero hablar, empieza en Levíticos 1:16, creo. Sí, 1:16 de Deuteronomio. Perdón, de Deuteronomio. Deuteronomios 1:16. Sí. Aquí es cuando empieza
hablar de lo mismo esto, pero lo que habló ya en el Éxodo, en el libro del Éxodo, pero ahorita vamos para allá, para Ujú. más o menos entender lo que estamos hablando, ¿verdad? En el 1:16 dice, en ese tiempo yo comisioné a sus jueces, oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. Ahora me voy hasta Jueces 23. Jueces, A mí, perdón, Shemot, Éxodo. ok. Shemot 23:6. Dice, no negarás a nadie justicia en un pleito simplemente porque es pobre. Después salto al 8:23:8 de ese mismo libro. Dice, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos del que ve y pervierte la causa del justo. Ujú. Y, y en otro versículo, en la Brit Hadashah, muy aparte de todo esto, de la justicia del Padre, que es perfecta, también habla sobre la misericordia. Y de ahí Amén. él dice, misericordia quiero y ya no Exacto. más sacrificio. Entonces aquí estamos hablando de que solamente si tú o yo doy un juicio para favorecer a mi amigo o al que me cae bien y no soy justo con la otra persona, mi balanza es defectuosa. Y entonces yo entro en problemas ya con el Padre porque yo no dicté un juicio de acuerdo a la escritura, sino a mi propio juicio, a mi razonamiento. Y mi razonamiento y mis sentimientos tienen que estar de lado para yo dar un juicio justo, porque Mm. estamos hablando de la palabra del Padre. Hasta Amén. ahí mi, hasta ahí mi aporte. Amén. Es, Mira, Hablo yo. Bien, recordemos que un juez era el que dictaba la sentencia en el pueblo de Israel y todos los requisitos que leyó el hermano Yesri, pues así tenía que ser, no tenía que aceptar soborno, ni, ni porque lo conozca, ni porque era mi amigo, ¿verdad? No tenía que influir nada, nada de eso, ¿verdad? Entonces, a eso se dedicaban estos jueces, a dictar la sentencia, pero como dice, los oficiales eran los que llevaban a cabo a que se cumpliera esta ley, ¿verdad? Los dos tenían mucho que ver, los dos eran como se tenían que entrelazar, uno no servía sin el otro y el otro no servía, ¿verdad? Sin el juez. Entonces, tenían que llevarse muy de la mano para que la ley se cumpliera, porque si solo hubieran jueces, recordemos que sí podría haber un conflicto de intereses en, en la ley, ¿verdad? En la ley que se había dado antes. Para eso existían los jueces, los oficiales también, para que todo esto pues no existiera, sino que se cumpliera la ley la cual había dado el Padre, y era algo que nosotros nos pone que pensar, porque ahora vemos todo distorsionado, ¿no? Ahora compran a jueces y todo, no, o sea, la ley está adulterada, pero al principio, como el Padre ordenó, era algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y nos deja mucho a nosotros en qué pensar, porque nosotros también, si nosotros
nos pudiéramos a pensar, si nosotros fuéramos unos jueces, ¿qué tal dictaríamos sentencia? ¿Lo haríamos seríamos justos o seríamos injustos para con las personas que estamos dictando sentencia? Es algo que nos ponen que pensar. Nosotros muchas veces pensamos que y hablamos que porque es fácil, pero no es nada fácil, ¿verdad? Ellos para eso ponían a estos jueces, ¿no? Para que hubiera justicia. Amén, hermanos. Sí, como podemos ver, hermano, si hacemos una comparación de los jueces, bueno, lo vamos a traer textualmente lo que es la Biblia. Recordemos que los jueces que estaban estipulando eran jueces conocedores de la palabra, pero que lo vamos a llevar hasta allá al frente, a lo que es Mateo, en el libro en el Evangelio de Mateo. ¿Qué pasó con estos ancianos? Textualmente están en Mateo 28:11. Recordemos que los ancianos acá es el gran Sanedrín en el tiempo de Mashiach. Y hasta el día de hoy esta mentira está en muchos de nuestros hermanos de la tribu de Yahudá. Dice en Mateo 28:11, mientras iban algunos de los guardias, fueron a la ciudad y reportaron a los principales coanín, oiga, a los principales coanín, o sea, el gran Sanedrín, todo lo que había ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y después de discutir el asunto, dieron una cantidad de plata considerable a los soldados y le dijeron, digan a la gente, sus talmidín vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras dormían. Si el gobernador oye de esto, nosotros aclararemos la cuestión con él y no tendremos ningún problema. Los soldados tomaron la plata e hicieron tal como habían dicho, y esta historia ha sido divulgada por los Yehudín hasta hoy mismo. Nos damos cuenta. No es así como recordemos cuando se estipuló esto en Éxodo 18:20. Recordemos que en Éxodo 18:20 lo podemos buscar, hermanos, por favor. Aquí estoy, amén. Dice, tú también debes enseñarle las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Hasta ahí. 21. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim. Ahí viene. Honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Este de la paracha de Yitro. Aquí es cuando empieza. Hay una gran diferencia y recordemos que aquí quienes estaba enseñando mandamientos al pueblo y quienes iban a enseñar mandamientos a estos ancianos, Moshe. Moshe era prototipo de Mashiach. ¿Por qué? Porque si lo podemos nosotros verificar en lo que es Números 11, 16 y 17, ¿qué pasó acá? Números 11, 16 y 17. Y habló Yahweh a Moshe, júntame 70 hombres de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos, y tráelos a ellos a la tienda de reunión para que estén allí contigo. Tomen nota. 17.
Yo descenderé y hablaré contigo allí, y yo tomaré de tu rúa que está sobre ti y lo pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿De dónde agarró el Eterno ese rúa para ungir a los ancianos? De Moshe. De Moshe. Un ¿Qué pasó poquito, en dice. los apóstoles? Recordemos que estos ancianos iban a impartir justicia al pueblo. Y los talmidines en Hechos 2 de los apóstoles, ¿cuál era lo que a ellos se les había encomendado cuando iban a ser llenos del Espíritu? Predicar el evangelio. ¡Ay, Exactamente. Dice que en el libro de Hechos 2:4 dice que fueron llenos del Espíritu. Entonces, si el Espíritu fueron llenos de quién fue, de quién era ese Espíritu? De Yeshua. De Yeshua. ¿Y para qué fueron llenos del Espíritu de Yeshua? Para proclamar las buenas nuevas con justicia e equidad. Asimismo, estos ancianos en el primer siglo, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, ellos fueron llenos del Rúa, de un hombre sadik, de un hombre justo, de un hombre íntegro, que era Moshe, el profeta Moshe. Y el Padre dice que descendió a la tienda de reunión para que del espíritu del Rúa de Moshe, los 70 ancianos fueran llenos del Rúa HaKodesh. Asimismo, en Hechos 2 de los apóstoles, nosotros vemos que el Rúa descendió. Aquí podemos ver nosotros que la Torá nos dice que el Eterno tomó del espíritu de Moshe para ponérselo a los ancianos. En Romanos 8:9 también nos especifica algo ahí. Romanos. Pastor, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, hermanito, adelante. El mismo Mashiach dijo, no los dejaré huérfanos. Exactamente. Enviaré al Rúa, a Kodesh. O sea, iba a enviar de él. Exactamente. De él, para llenarlos, ¿cómo se llama? Para predicar llevar el mensaje el evangelio, las buenas Amén. nuevas. Sí, amén, hermano. Esta es una comparación que estamos haciendo en el tiempo de Moshe, en el Éxodo y en Números. ¿Cómo eran las cualidades que tenía que tener un juez? Sí. Y las cualidades que tenía el juez ya en el tiempo del Mashiach. Porque recuerde que compraron los dos oficiales para que dijeran que el cuerpo del Mashiach había sido hurtado, en cuanto no fue así. Eso no fue así, pero más ellos tuvieron que, y dice que hasta este día, eso es lo que se cuenta, eso es lo que se sabe. Mas nosotros sabemos que no es así. En el libro de Romanos capítulo 8 y su verso 9, dice así, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Rúa, con tal que el Rúa HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes. Porque cualquiera que no tenga el Rúa del Mashiach no le pertenece a él. Ay. Si nosotros tenemos el Rúa del Mashiach, hermanos, tenemos que ir tras la justicia, ser justos, ser sadik, ser tamín. ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre visitó a Abraham en el capítulo 17, 1 y 2 de Génesis. Y le dijo, tú que eres tamín. Entonces, recordemos, hay un verso en los Salmos que me gusta mucho y busquémoslo porque esto también viene en el estudio. Está en el Salmos 85. Salmos 85, 10 y 11. Oiga, hermano. Lo vamos a leer en dos versiones. La voy a leer en Sefer Dabar y en la traducción del hermano
Jerry. Amén. Dice, la gracia y la verdad se han reunido. Oiga, hermanos, la gracia y la verdad se han reunido. La justicia y el shalom se han besado. La verdad brota en la tierra y la justicia mira hacia abajo desde los cielos. Amén. Wow. Solo cambia en la primera palabra, en la segunda, primera y segunda palabra. En esta dice 10, 85, 10 del libro de los Salmos. Dice, la misericordia y la verdad se han reunido. Y después dice, la justicia y la paz se han besado. La verdad Wow. brota de la tierra y la justicia mira hacia abajo desde el cielo. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia aquí en la tierra? Los jueces. Pero ahorita también está hablando no está hablando aparte de lo espiritual, también está hablando de lo terrenal, ¿no, pastor? Claro, sí. Exacto. Pero el 11, fíjese, el 11 dice, la verdad brota en la tierra. Y lo que a mí me llama la atención dice, la verdad brota de la tierra y la justicia, oiga, mira hacia abajo de los Desde el cielos. cielo. ¿Quién es el encargado de impartir la verdad aquí en la tierra? Coaní, Somos nosotros. los coaní, los servidores. Nosotros somos encargados de llevar la palabra del Eterno con justos juicios, como justos que somos, nosotros somos los encargados de llevar la palabra, no adulterándola, no quitándole, y sobre todo no recibiendo sobornos, dice, oiga, no adulterando. Entonces, ¿qué podemos nosotros, hermanos, decir de este estudio? Que la justicia terrenal se ha corrompido en su totalidad, porque cuando ya sea un juez, va a tomar posesión, siempre pone la mano sobre la Biblia y él jura impartir justicia, pero realmente lo vemos que no es justo, porque son sobornados, son, son corruptos. Entonces, ahora, con lo que respecta a nosotros, es muy cierto que nosotros somos los, los jueces que tenemos que impartir la palabra. Aquí no hay amiguismo, no hay, bueno, el que quiere quedar bien con el Eterno, ¿va? Pero el que no, pues se deja sobornar también, porque Así es. dentro de lo que es pues más que nada, como uno viene del cristianismo, ¿no? Uno mira tantas cosas y tanto soborno, tanta cosa, entonces al pobre siempre lo oprimen y al que soborna no le pasan la palabra, tratan de desviar la palabra para que no se lo pase llevando. Y eso al Padre no le agrada, eso definitivamente. Pero nosotros que estamos estudiando Torah, tenemos que llevar la palabra tal y como la del Padre, sin quitarle y sin ponerle. Amén. Pastor, ahora a lo que yo estoy entendiendo, según a la pregunta suya, no sé si me equivoco, la única justicia, que esa balanza que no tiene problemas, que no tiene defectos, si vamos a hablar de justicia, es solamente las escrituras, la que viene del cielo, ¿verdad? La del Padre. No hay otra. Dice primeramente es pura. Claro, no hay otra para mí. Exactamente.
Hay un versículo bíblico que no recuerdo dónde está. Dice que a Yahweh no le gusta la pesa en falso. Entonces, él es un juez que le gusta lo balanceado, ¿no? Lo que es justo y lo que no, pues él hace justicia, ¿me entiendes? Sí, Ajá. amén. Hermano, ¿qué? Que ya quitó el mute. Ah, sí, pastor, ese tema de la justicia, tanto divina como terrenal, es un tema bien amplio, bien largo. Partiendo por la justicia terrenal, al menos estoy seguro que en muchos países es igual. Acá en Perú se dice que el que tiene plata no se va preso, solamente se van presos los que no tienen dinero. Y ya sabemos por qué, por el soborno. Ahora, yo he conocido muchas personas que se habrán salvado de la justicia terrenal, pero no de la divina. He Ujú. conocido personas que han sido drogadictas que pagando no fueron a la cárcel, pero su vida fue una total destrucción por las drogas. Y eso viene porque no eran derechos, eran chuecos, o sea, iban por el mal camino. O sea, al final, si no la pagas acá, la pagas allá. O sea, igualito te va a llegar el tema de pagar por tus pecados. Ahora, yendo un poco más a lo que usted estaba explicando anteriormente del versículo 18 y 19, vemos en el versículo 18 que la justicia y el derecho ya regían en Israel. Ahora, yo de una pequeña investigación que hice, también estaba viendo que acá en el versículo 18 dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades. Y yo de la pequeña investigación que hice, entendí que puertas se estaba refiriendo a boca, ojos y oídos. Y estaban Exactamente. diciendo que debemos ser justos nosotros con nuestra boca, con nuestros ojos y con nuestros oídos, y que no debemos distorsionar las cosas, que debemos guardar estas puertas que tenemos, y entonces solamente así tendremos la bendición del Padre. Ujú. Eso nomás quería comentar, Bien, pastor. hermano. Pastor, esto es a lo que acaba de hablar aquí que me recordó Apocalipsis, que habla sobre las 12 puertas, las 12 tribus, Exacto. y en el día del juicio, ahí es que este 18 es que tumba, porque dice, desígnate, a ver en la esta, mejor, 16, 18, ¿dónde estás? A ver, perdón. En esta dice, desígnate jueces y policías para tus tribus en todos tus asentamientos que Dios tu Elohim te da y asegúrate de que administren un juicio honesto para el pueblo. Yo creo que esto te pega hasta Apocalipsis, ¿verdad? Hasta los últimos Exact- días los 144,000 que habla. Exactamente. Sí, aquí podemos ver, hermanos, que, como dijo el hermano Quique, podemos irnos a lo que es el libro de Proverbios, capítulo 3, para, ¿cómo podría decir esta palabra? Por lo que el hermano Quique estaba hablando, y está escrito. Eso es Torah, hermano Quique. 3, 19, 20, 21 hasta el 27. Aquí vamos a tocar cada una de las puertas. Recordemos, cada una de las puertas. Recordemos que estas puertas son las que lo pueden conducir hacia el bien o hacia el mal. Depende cómo está nuestra espiritualidad. Dice el 19, la senda del perverso es como oscuridad. Ellos ni saben lo que los hace tropezar. Ellos no tienen entendimiento, no tienen vista, no tienen nada. Pero el 20 dice, hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo. Inclina tu oído a mis palabras. Ahí va una de las primeras puertas. Inclina tu oído, presta atención, dice. Inclina tu oído. No las pierdas de vista. Oiga, ahí está la otra puerta, la vista.
Guárdalas profundamente en tu corazón, porque ellas son vida para el que las encuentra y salud para todo su ser. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Aparta tu boca, oiga, otra puerta. La lengua torcida desvanece el engaño de tus labios. Miren tus ojos hacia adelante, mantén tu contemplación en lo que está delante de ti. Allana el sendero para tus pies. Todos tus caminos sean propiamente preparados recto. Entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y mantén tu pie lejos de la maldad, porque Elohim conoce la senda a tu derecha, pero ellos a tu izquierda están torcidas. Y él hará tus sendas rectas y guiará tus pasos en shalom. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no nos desviemos de la Torá. ¿Cómo comenzamos el estudio? Que la Torá en esencia significa dirección, enseñanza e instrucción. Es decir, es descrita en este texto como perfecta, verdad, y es íntegra. Fue cuando mencionamos el texto de 17:1 de Génesis, donde el padre encontró a Abraham tamín, íntegro. Y toda la descendencia de Abraham, hermanos, la pregunta es, ¿toda la descendencia de Abraham en este tiempo son tamín? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado? Nosotros fuimos desterrados por nuestras perversidades en el pasado, pero el Padre en su infinito amor, Él nos ha traído de regreso y estamos aquí. Y cada cosa que nosotros hacemos que le pertenezcan al Padre, lo tratamos de hacer con amor y rectitud. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos mandamientos, mas hoy los tenemos. Nosotros no éramos nación, hoy somos nación. No éramos pueblo, hoy nosotros somos pueblo. Un pueblo escogido de Yahweh. Y por eso, hermanos, hay gratitud en nuestros corazones. Porque los primeros, dice, no escucharon las buenas nuevas con emuná. Mas nosotros la estamos escuchando con emuná. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros van a ser postreros y los que eran postreros somos primeros. ¿Por qué? Porque el amor de lo que nosotros le estamos ofreciendo al Padre es un amor sincero. Nosotros le servimos al Padre sin ningún interés financiero. Nosotros le servimos al Padre sin ver excepción de personas, que si tiene el hermano o no tiene. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Es el mismo amor, es el mismo abrazo, es el mismo apretón de manos para el que tenga y que no tenga. En cuanto a la ley terrenal, ahí sí hay excepción de personas. Porque el que no tiene dinero, déjeme decirle, a él lo refunden en la cárcel sin motivo alguno. Pero el que tiene dinero es considerado libre, limpio. Pero como dijo el hermano Quique, tarde o temprano reciben su recompensa. Porque el 19 dice, no harán excepción de personas y no tomarán sobornos. El juez aquí que hace excepción de personas, si hace excepción de personas es porque toma soborno. Porque dice que el soborno ciega los ojos del sabio y trastorna las palabras del justo. Entonces, hermanos, aquí lo que es el dinero, lo que son las posesiones,
lo que son los sobornos y todos los presentes, pueden ser presentes, puede ser dinero, lo que sea. Dice que pervierte el conocimiento del sabio y ciega los ojos del justo. Por eso nosotros, hermanos, nosotros no tenemos que hacer distinción entre un hermano y otro hermano, ni entre la viuda ni el huérfano, ni entre el necesitado y el que tiene. No podemos nosotros hacer eso. Porque recordemos que el Padre se refleja en la viuda, el Padre se refleja en el huérfano, el Padre se refleja en el necesitado. Me viste hambriento y me diste de comer, me vistes desnudo y me vestiste. Entonces, en los más necesitados el Padre se refleja. Si nosotros hacemos buenas obras con justicia e equidad, nosotros estamos guardando la Torá. Pero si nosotros somos injustos, eso, hermanos, déjenme decirle que eso no es bien visto. En el Brit Hadashah encontramos nosotros la historia de un juez injusto, pero la viuda dice que iba y rogaba y le rogaba, porque recordemos que el juez era un juez malo, que no le temía ni a Elohim ni a los hombres. Pero la insistencia de esta mujer viuda, dice que dijo este juez malo, dice que dijo, bueno, vamos a hacerle justicia. Si él siendo, imagínense, si él siendo un juez malo, escuchó las peticiones de esta mujer, que eran peticiones justas. Ahora nosotros, ¿cuál es la petición de nosotros? ¿Son justas o son injustas? ¿Hacia el pobre, hacia la viuda o hacia el necesitado o al huérfano? En esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Comentarios. A ver, qué fácil es caerse de los brazos del Padre hasta cuando uno hace un comentario, ¿verdad? Un comentario fuera de lugar, fuera de Torah. Justo lo dice Yeshua, para llevar su palabra es mejor llevar el yugo de Yeshua y ser valiente. Ser valiente no significa que vamos a ir a pelear con todo el mundo. Ser valiente significa no retroceder cuando uno está en el campo como obrero. Y, y hay que estar listos para estar con toda clase de carne que nos va a agredir. Y entonces cuando nos agreda no podemos alzar un juicio rápido, sino que sea a través de la Torah. Hasta ahí mi comentario. Jorgito. Ahí está. Bueno, yo voy a traer una reflexión que escuché un día y va a ser breve. La reflexión dice de esta forma que estaba Elohim sentado en su trono y un par de ángeles le dijo, Padre, danos permiso de ir a la tierra a ver cómo se comporta la gente en la tierra. Y el Padre le dijo, vayan. Claro, es una reflexión, no está escrito, ¿ok? Y ya que llegaron y se pararon sobre un árbol, en eso venía un ladrón que había robado en un banco. Venía corriendo y se sentó debajo de ese árbol, se escondió ahí debajo de ese árbol, puso el montón de dinero en la cabecera, en la cabeza para descansar. Y y lo comenzaron a buscar. Ya casi lo encontraban y salió corriendo y dejó el dinero. Llegó otro hombre, pasó por el camino, se sentó a descansar y encontró el dinero.
agarró y se lo llevó. Más tarde venía un pobre, de un campesino, venía de trabajar, estaba cansado y agarró y se quitó las sandalias, las puso en su cabecera y se puso a descansar y los ángeles miraban. Cuando en eso llegó el hombre que había robado, le dijo, dame el dinero que te has robado, que, que yo dejé aquí y tú lo has tomado. Y él dijo, yo no sé de qué me hablas, no sé de qué dinero me hablas. Eh, Le dijo, mira, tú te estás haciendo, no quieres darme el dinero, dame ese dinero. Y él le dijo, yo no sé de qué hablas, yo no he robado nada, yo vengo cansado y quise descansar aquí. Bueno, el hombre ya enojado agarró su arma, le disparó, lo mató. Y, y los ángeles pues se miraban uno al otro y decía, qué terrible es aquí. Bueno, fueron allá arriba al cielo y le dijeron al padre, Padre, queremos hacerte una pregunta. ¿Por qué tú no obraste justicia con el hombre que robó, sino que tú permitiste que este hombre campesino que venía de trabajar eh, lo mataran? El padre les contestó, ni aún los ángeles entienden mis pensamientos, porque ciertamente, dijeron los ángeles, es que es algo injusto porque lo están matando, dice, y él no hizo nada. Por eso les volvió a decir, ni aún ustedes entienden mis pensamientos. Esta no la debía, pero ya debía otras atrasadas. Entonces, por eso permitió. Entonces, la justicia del Padre, la reflexión que da es que muchas veces el habilidoso piensa que se salió con la suya, pero más adelante no sabe que el Padre ya le tiene preparado su, la Sentencia. justicia, su sentencia. Entonces, estamos viendo que el Padre Celestial es justo, es un juez justo, que Él no hace sección de persona, Él mira por igual al rico y al pobre, y Él obra justicia de igual manera. ¿Qué es lo que nos condena a nosotros? Muchas veces son nuestros actos, Nuestros actos. nuestras cosas que nosotros hacemos. Pensamos que no va a tener consecuencia, pero más adelante pues recibiremos las consecuencias de nuestros actos, sea millonario o sea pobre. En la justicia del Padre, nadie está por encima de la justicia del Padre. Nadie, 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 nadie. Tarde o temprano tendremos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Amén. Hay una frase que me gusta, dice, al margen de la ley, nadie. Y por encima de la ley, nadie. Nadie está por encima de la ley del Padre. El Padre tarde o temprano nos va a pagar. Dice, cosecharemos lo que nosotros hayamos sembrado. Pasar Si hicimos factura. mal, no nos va a pagar con bien. Si sembramos mal, mal vamos a cosechar. Él no, o sea, depende de lo que nuestras acciones y nuestros actos. Por eso nosotros no podemos hacer acepción de persona y tampoco podemos dejarnos sobornar. En cuanto a palabra, tenemos que dar la palabra tal y como la del Padre. Que muchas veces piensan que uno les preparó ese mensaje. No,
Esas son porciones que el Padre ya dejó escritas. Y muchas veces los va a pasar cepillando y otras veces no va a pasar nada. Pero así es la justicia del Padre. Amén. Amén. Ariel. Sí, gracias. Con respecto al versículo 19, recordemos que la justicia del hombre, como ya hemos aprendido en los comentarios de los hermanos, pues no es buena. Si nosotros nos dejamos guiar por ese tipo de justicia, no va a ser nada buena. Pero si nosotros nos guiamos por la justicia verdadera que viene de los cielos, ahí sí vamos a obtener buenos resultados. Quiero leer aquí lo que dice Romanos 2:20 en su parte B. Dice, ya tienes la forma del conocimiento de la verdad en la Torá. Cuando nosotros tenemos el verdadero conocimiento, ya no nos va a poder engañar a lo que dice ahí. Y todo eso se encuentra en la Torá. Ahora, en el capítulo 7, versículo 12, también dice, así que la Torá es Kadosh y el mandamiento recto, derecho, bueno, placentero y agradable. Entonces, cuando juntamos todo esto, nosotros nos dejamos guiar por la verdadera justicia que está aquí en la Torá. Nosotros vamos a encontrar algo bueno, como dice acá, algo derecho, recto, algo que no beneficie ni a uno ni a otro. Y vamos a poder separar lo que está bueno y lo que está malo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el conocimiento verdadero, que es la Torá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, hermanos, en nuestras vidas, principalmente tiene que ser en nuestras vidas, para que en nosotros haya un cambio, ¿verdad? Porque tiene que comenzar con nosotros para después poder dar, ¿verdad? Nosotros a otros. Amén, ese es mi comentario. Sí, hermanos, recordemos que las peores injusticias se cometen por interés personal, por dinero, por posesiones y por un sinfín de cosas se cometen las peores injusticias aquí en la tierra, tanto en la tierra como en las congregaciones o iglesias, hermanos. Todo va de la mano. Por eso el Padre nos está enseñando en este día sus instrucciones. Hijo mío, dice, no te apartes de mi Torá. Entonces, si nosotros nos apartamos de la Torá, déjenme decir, hermanos, vamos a empezar a practicar la injusticia. Por eso a mí me llama la atención lo que es el libro de Yahoshua o Josué, su capítulo 1 y el 7. Solo voy a leer 2. Yo creo que esto todos lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que apartar, hermano, para no caer en ese error grave o los peores errores de injusticia que se ven hoy día, tanto en la ley terrenal, digamos que también en la palabra del Eterno, porque por medio de la palabra del Eterno muchos lucran, muchos hacen y deshacen a sus antojos, hacen de la gracia un libertinaje, quitándole la lana a las ovejas. Dice, solamente sé fuerte y valiente para guardar y para hacer de acuerdo a toda la Torá, instrucciones que te ordeno, que te ordenó mi siervo Moshe. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo, donde quiera que vayas. No se aparte este Sefer HaTorah, libro de las instrucciones, de tu boca, y medita en él día y noche, para que guardes y para que hagas de acuerdo a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tus caminos
y entonces todo lo entenderás. ¿Cómo llegamos a entender nosotros que el Padre requiere que nosotros seamos justos? Por medio de su Torah. Lamentablemente todos estuvimos en otro tiempo. Gracias a Dios yo comencé en la Pentecostal, pero de ahí se miraban unas injusticias grandes entre hermanos. En esa iglesia donde iba habían 3 grupos. Oiga, hermano, ¿cómo hacían sus propios grupos? El grupo que el que tenía dinero estaba aparte. El que tenía un poco de dinero estaba aparte. Pero de los que éramos jornaleros, estábamos hasta bien arrinconaditos. ¿Se da cuenta cómo las posesiones apartan al mismo ser humano, trayéndolo a la injusticia? Mas la Torá no nos enseña eso. Dice, y entonces harás prosperar tus caminos. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros obedezcamos lo que está escrito en la Torá o es el libro de las instrucciones. Por eso, hermanos, no se puede salir de la Torá. El juez terrenal que se sale de la ley, de la constitución, ese juez es un juez corrupto. ¿Por qué? Porque él comienza a sobornar, él empieza a recibir soborno. Ya los ojos de él se pusieron ciegos. Asimismo nosotros, cuando nosotros nos salimos del propósito del Eterno, nos quedamos ciegos. ¿Por qué? Porque ante la Torá, todos somos iguales ante los ojos del Eterno. Por eso, no podemos recibir soborno y no tenemos que menospreciar ni a la viuda, ni al huérfano, ni al necesitado, ni al extranjero que está en nuestras puertas. Dice el 3. Sí, adelante, hermano Jerry. Perdón. Quería, está acelerado, pastor. Quería leer aquí en el libro de Levíticos de la Parashá 30, Kadoshim, en el capítulo 19, versículo 14. Dice, no pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim. Yo soy Yahweh. La 15. No seas injusto en juzgar. No muestres parcialidad al pobre, ni diferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. En la 14, el primer versículo que yo leí cuando habla de las personas sordas, están hablando de las personas que no quieren escuchar la palabra. Entonces tampoco los podemos juzgar. Y después dice, ni pongan obstáculo en el camino de la persona ciega. Aquellos que siempre uno los invita y escuchan la palabra y no pueden ver todo lo grandioso que es el Padre y el amor y la misericordia que tiene con cada uno de nosotros, sino vuelve a su camino, como dice, vuelve a su vómito. Pero en el 15 nos dice, no seas injusto en juzgar. Mejor dicho, el juicio no nos pertenece. Y muchas veces lo decimos, el Padre nos libre de juzgar. No muestres parcialidad al pobre ni diferencia al grandioso, sino con justicia. Con justicia, otra vez. Juzga a tu prójimo. Juzga a tu prójimo. ¿Viste? El que no lo lee despacio, nos equivocamos fácilmente y caemos error contra el Padre. Eso nomás quería compartir, pastor. Bueno, el comentario. Gracias, Rick. Un Adelante, punto. adelante.
Gracias, Edwin. Ante hermano. No, nadie quiere. Así Aló, que, ¿me ¿alguien escuchan? quiere hablar, hermano? A ver, voy a tratar de hablar lo más fuerte que me sale. Todos sabemos que la justicia es universal, ¿verdad? Los derechos humanos son universales. La impartición de la justicia, la defensa de los derechos humanos, ya hubo desde el tiempo, desde la creación, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, el padre le dijo de que le iba a poner una marca para el que le encuentre no la matas, ¿no? Entonces sabemos que desde ahí ya había lo bueno y lo malo, la justicia y la injusticia. Y de ahí como iba pasando el tiempo, también se vio con el Sanedrín que se dictaban las leyes. Y aún ahí también se vio, como ya mencionó el pastor, del pago a los guardias, ¿no? Para que mientan. Y si hablemos ahora, en la actualidad, está peor, está más pervertido porque está escrito que la maldad se multiplicará. Eh, no solo aquí en el país, sino creo que en todos los países. La injusticia se va corrompiendo cada vez más, porque también está escrito que la maldad se multiplicará. Ahora, respecto a llevar la palabra, también, como ya todos mencionaron, de que debemos llevar tal cual es, como está escrito. Pero la pregunta es, lo tenemos solo en conocimiento, pero ese conocimiento que, que ya se tiene por medio de la Torah, lo predicamos con nuestra vida para ser justos, lo ponemos en práctica cada día, toda la instrucción. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos cada uno y lo único que seguir es anhelando llegar a esa justicia que al Padre le agrada, que seamos justos en todos sus caminos y que también está escrito y que nos habla de Barín, de que observa, mira, pues si obedecemos, recibimos las bendiciones. Si cumplimos con los mandamientos, con las palabras, lo que sembramos cosechamos, ¿no? Así como dice acá, en el 20, en el 18, en todas las ciudades que Yahweh tu Elohim te dé para tus tribus, pondrás jueces y procuradores y juzgarán al pueblo con juicio recto. Solo el Padre es juez justo, que nos juzga rectamente. Pero la ley del hombre no es así. Juzga de acuerdo a su conveniencia o cuando hay corrupción, ¿no? Entonces, debemos orar y pedir al Abba de que nos ayude a ser justos al momento de abrir la boca para juzgar, sea al hermano, al no creyente, o cualquier obra que hagamos. Como dijo el hermano Richard, que nuestra pesa sea justa. Es todo, hermano. Sí, amén, hermana Ruth. Eh,
en el libro de Devarim, en el verso 20 dice, la justicia, solo la justicia. Recuerden que aquí lo está ratificando 2 veces. La justicia, ustedes seguirán para que vivan y posean la tierra que Yahweh su Elohim les está dando. Entonces, este es un llamado, el que inspira a ser juez del reino venidero del Mashiach. Si buscan la justicia, habrá una recompensa para que heredemos lo que Él ha prometido, una vida eterna y una tierra, una buena tierra, la tierra prometida. Hay 2 aspectos que en la Torá son referencias al reino del Mesías, donde vamos a gozar de la vida eterna y una herencia de la tierra prometida. De la promesa que el Eterno estableció a Abraham, de bendecir a toda su descendencia. Si nosotros somos del Mashiach, linaje de Abraham somos y herederos de acuerdo a la promesa. Y eso lo podemos encontrar en lo que es Gálatas 3:29. Eso es si nosotros seguimos la justicia. Gálatas 3:29. Ahí podemos encontrar lo que se está hablando. ¿Algún hermano lo tiene? Lo puede leer. Amén. ¿3:29 dijo? Sí, No. por favor, hermano. Sí. Dice, también, si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Amén. Yo creo que es 19, No, 29. porque el 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿No es ese? Sí. No, es el 3:29 porque estamos hablando, recuerden, de la promesa. Okay. Como al principio hablamos de Génesis 7:1 y 2, que él por ser tamín, el padre lo visitó y le dijo que le iba a dar un hijo. Y entonces, y aquí dice que si nosotros dice, somos del Mesías, linaje de Abraham somos, de acuerdo a la promesa. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dice Gálatas 3:29, dice, y ustedes pertenecen al Mashiach, y descendencia de Abraham son, y herederos según, de acuerdo a la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa, hermano, que se le dio a Abraham, esas promesas son para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Si seguimos la justicia también de Abraham, porque él era un hombre sadik, un hombre también. Entonces, si nosotros somos justos y practicamos la justicia, podemos llamarnos hijos de Abraham. ¿Pero por qué? ¿Cómo nos vamos a distinguir? Por medio de la justicia. ¿Por qué? Porque recordemos que ese era profético, hermanos, que en el Mashiach se iba a cumplir y nosotros somos seguidores del Mashiach, porque nosotros guardamos y hacemos conforme dice en el libro de la Torá. Por eso dice la justicia, oiga, y la justicia son 2 veces. Son los 2 testigos que requiere la Torá. Y aquí hay 2 veces, lo está especificando, para que nos quede bien entendido que el Padre quiere que seamos justos. Ustedes seguirán, dice, para que vivan y posean. Si no hay justicia, si no hay amor, si en nuestros corazones hay perversidades, hay distinción de personas, aceptamos soborno,
aceptamos dinero, aceptamos intereses personales. No se vista, dice, porque no vamos para ningún lado. Porque dice, para que vivan y posean la tierra que Yahweh su Elohim les está dando. Así que, hermanos, aquí nosotros estamos viendo que el Padre, ¿qué es lo que el Padre pide de nosotros? Que seamos justos. No solo con los hermanos. Con los hermanos muchas veces es fácil, no siempre, pero es más fácil. Ahora vámonos allá afuera. Allá es donde nosotros tenemos que ir a cultivar la justicia. Allá afuera es. Entre hermanos nosotros nos vemos de 8 en 8, nos damos un abrazo. Pero allá afuera. Entonces, aquí hay un énfasis. 2 veces menciona la justicia. ¿Qué podemos decir de esto, hermanitos? Que tienes razón, el 29 es el versículo exacto, porque Abraham fue contado como justo por su obediencia, ¿no? Y gracias a su obediencia es que recibió lo que el Padre le prometió. Y si nosotros somos justos y obedecemos lo que está escrito en la Torá, pues vamos a recibir la tierra prometida. Amén. Hola. También que cuando se menciona 2 veces, o el Padre lo menciona ahí pues 2 veces, es porque nosotros tenemos que ponerle más atención a lo que está escrito, a la clase de justicia que nosotros debemos de tener. Como ya aprendimos, pues imagínense, si nos cuesta ser justos, ahora tenemos que ser doblemente justos. Amén. Entonces, es algo que nosotros debemos de comenzar a practicar. Si no lo hacemos, comenzar a practicarlo, ¿no? Porque es algo que el Padre nos pide. Doble justicia. Eso es lo que nos pide el Padre. Amén, hermanos. Aló, hola. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Hola. shalom, amiguito. ¿Cómo estás, Ruth? Shalom a todos, hermanos. Acá estaba, cuando queremos hablar de justicia, tendríamos que remitirnos bastante a Romanos. Como dijo Ruth, las legislaturas, los derechos civiles y penales están basados en Romanos. Es la base para toda jurisprudencia de derecho en todo el mundo. Estaban hablando de Abraham. Acá dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja, ¿no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda? Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como tan, bueno, ya nos vamos demasiado. Pero acá hay muchas partes. Por ejemplo, dice, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué le aprovecha la circuncisión? De mucho, en todo sentido, principalmente porque les fueron confiadas las palabras de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la verdad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
hablando como hombre. Yo creo que los jueces fueron puestos por algo. Los jueces los pidió el hombre, como pidió reyes, o Dios lo tuvo que imponer porque era necesario. Si Dios pone algo, Dios tiene razón, tiene sus razones para hacerlo. Entonces, hablamos mal de los jueces, pero también hay jueces malos, igual que los hombres. En mi país, la ley está muy corrompida, pero mucho de esta corrupción no solamente es de los jueces, sino de las personas que lo permiten y las personas que también lo hacen. Un policía, por ejemplo, te para por tránsito, por haberte pasado una luz roja, y la persona que cometió la falta no espera que le den la sanción por la falta que cometió. Él va a corromper a la persona, al que imparte justicia. Entonces, no solamente está en el juez o la persona que está autorizada a juzgar, también depende de nosotros. Lo que nosotros permitamos, lo que nosotros hagamos, va a tener que ver mucho con la justicia. La justicia está dada por los mandamientos. Los 3 primeros, como dice, habla sobre Dios, y los otros habla de la persona, de nosotros. Como Jesucristo lo redujo, ¿no? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu mente. Y el segundo no dice que son 2 principales, sino dice que es semejante a este. Amarás a tu prójimo. Y eso se cumple en los siguientes mandamientos. El que ama a su prójimo no comete las demás faltas. El que ama a Dios respeta los primeros 3 mandamientos. La ley, la Torá es la ley. Y acá en Romanos dice que la ley sirvió para identificar y nadie está justificado por la ley. La única justificación que tenemos para volver a la vida y por la que fue hecha la Torá es la sangre del Mashiach, de Yeshua, su inmolación eterna. Eso es todo. Yo pienso que hablar de justicia es hablar de Romanos. Ahora, podríamos preguntarnos también, ¿qué es más importante? ¿Cuál vence en supremacía? ¿La justicia o la misericordia? Habríamos que preguntarnos eso. Si nos preguntáramos y pensáramos que la misericordia se impone sobre la justicia, tendríamos que pensar que su hijo fue mandado a morir por gusto. Su sacrificio fue un engaño, una farsa. De repente, como el Apolo 11 que llegó a la luna, nos tendríamos que engañar posiblemente en ese sentido. Y no, Dios en su infinita misericordia y en su amor mandó a su hijo a ese sacrificio. Porque la ley, la justicia pedía de que el que mató, el que cometió desobediencia, el precio de su transgresión era la muerte. Y la única forma de sacarnos de esa muerte, de reconciliarnos de la primera muerte, que era que Dios fue separado de nosotros en espíritu. Dios no estuvo más con nosotros. El que nos reconcilió, el que nos salva, es Yeshua, con su sangre. Es todo, hermanos, ¿no? Amén. Mm, Continuemos. sí, Sí, entonces dice, no plantarán ustedes ningún árbol de adoración, ningún árbol junto al altar. Yahweh tu Elohim que ustedes, dice, ningún árbol de Yahweh tu Elohim que ustedes harán. Y no levantarán una estatua, ídolo, que aborrezca a Yahweh su Elohim. Nosotros vemos que el Padre lo que más aborrece es la idolatría. Muchas veces recordemos que por idólatras el Padre ha condenado a la gente.
Pero ¿quién soy yo para hablar como mal del Padre, no? Dice que los pensamientos del Padre no son los pensamientos de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a lo que es la palabra. Porque dice, no plantarán ustedes ningún árbol, dice, de adoración, ningún árbol junto a mi altar. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿de dónde es donde hacían ellos las estatuas? De la madera. Y por eso es que él prohibía hacer eso. No levantarán ninguna estatua o columna o ídolo que aborrezca a Yahweh su Elohim. Entonces aquí creo que estamos claros, hermanos. Recordemos que sin Torah, o sea, sin mandamientos, no hay tierra prometida. Y todavía hay unos hermanos que quieren ir al cielo sin Torah, sin ley, sin mandamientos. No sé, yo no entiendo esto también. Que alguien venga y me lo explique, dice, porque recuerden que si a la tierra prometida nadie entra con mandamientos, mucho menos allá al cielo, ¿no? El único que descendió del cielo es el que volvió a regresar. Entonces aquí vemos que no se puede, dice, no se puede salir de la Torá por ningún motivo. Tenemos que ser injustos. El Padre nos llama a justificarnos, a ser justos delante de todos, porque si nosotros amamos al hermano, tenemos que ser justos con todos, no viendo ni a la derecha ni a la izquierda. Para cerrar, hermanos, el Salmos 37. El Salmos 37, su verso 27 y 28. Dice, vuélvete del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Yahweh ama la justicia y no abandonará a sus kadoshim. Ellos serán preservados para siempre. Los inocentes serán vengados, pero la cera de los perversos será cortada. El justo heredará la tierra y habitará en ella para siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy, hermanos? La justicia solamente seguirás. Porque nosotros venimos de estudio en estudio y nosotros sabemos lo que el Padre quiere, hermanos. Así que nosotros estamos enterados y de lo que el Padre ha puesto en nosotros, tratemos de explicárselo a los hermanos para que no caigan en semejante error. Porque en tiempo pasado yo también muchas veces no tenía el entendimiento, pero gracias al Padre hoy Él ha inyectado en nosotros ese entendimiento con la cual nosotros estamos hoy aprendiendo de lo que es la justicia. Sin justicia, hermanos, ¿cómo vamos a amar nosotros al prójimo? Pero tiene que ser la justicia diferente a la de allá afuera. Así que mis hermanos, este es el estudio del día de hoy. Estudiamos nomás 5 versos, y vemos que no podemos avanzar, pero el Padre nos lleva de poco en poco para honra y gloria de nuestro Abacadosh. Si no hay más comentarios. Ahí mismo en el Salmo, el 30, ya no lo leyó, pero dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ay. Yo Amén. quiero leer para terminar el Salmo 5:8. Abba, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Amén. Si no hay más comentarios, hermano Quique, comentarios. Pastor, Más bien. así algo breve del verso 20 que usted estaba explicando hace un momento. Justicia, solo justicia, perseguirán. Usted estaba explicando que tenemos que ser justos, buscar siempre ser justos, pero también creo que se refiere a ser pacientes. O sea, no tomar atajos incorrectos, improcedentes, como por ejemplo, a veces uno va a sacar un documento y lo quiere obtener rápido, va y le ofrece un dinerito a la persona.
Dámelo rápido, eso se ve bastante acá en Perú. Por eso debemos ser pacientes y esperar, porque hacer esas cosas nos corrompe. Como dijo, el soborno es igual a corrupción. Eso ensucia el alma, es pecado. Amén. En México Pastor, le dicen, póngasela del Puebla. Pero también, ¿no, pastor? Como está en el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos al prójimo, no vamos a querer corrompirle. Y también el juez que imparte la justicia, si ama a su prójimo, no va a aceptar la corrupción. Amén. Es como en estos tiempos, hermanos. Nosotros sabemos instrucciones. Y si nosotros nos hacemos partícipe de todo eso, ¿en dónde está la sabiduría? ¿Será que se encontró la justicia con el shalom? No, ahí ya no, porque estamos perseverando en las injusticias que el mundo se mueve, mas nosotros tenemos que hacer la diferencia, hermanitos. Mano Jerry, Pastor, un resumen a mi entendimiento de estos versículos. Creo que especialmente para mí, personal, lo comento. Este Chofting está hablando de jueces y el padre no está hablando de dar juicio, sino que el juicio empecemos por nosotros exactamente. y nos llevemos a juicio nosotros mismos antes de caer en las manos del papá, y que para no transgredir ningún mandamiento es mejor hacer la obediencia, ¿verdad? Otra vez la obediencia va por delante, y haciéndonos un examen diario, diría yo, diario, para ver lo que uno usualmente falla y para corregirse a tiempo, ¿no? Y antes de que el Padre venga y nos corrija. Ese es un breve comentario, pastor. Sí, Gracias. amén. Un comentario bíblico que se encuentra en el manual de Yahweh. Dice, recuerden que ustedes son testigos contra ustedes mismos de lo que usted está hablando. Y su propia conciencia será testigo, juez y verdugo. Ahí está. Con eso cerramos, hermanitos. Reflexionemos en todo Ese es Yahushua, ¿no? Yahushua. Y eso es Sí, verdad, porque cuando sabes que tú has hecho algo malo, y si tú conoces la palabra, es tu conciencia que no te deja tranquilo. Te está recordando cada vez ahí que has hecho algo malo. Y si realmente tienes la palabra y lo quieres cumplir, pues no estás tranquilo hasta que vas y lo solucionas o lo pides perdón o lo pides disculpas, ¿no? Y sí, amén. solo cuando hayas hecho eso, recién te sientes tranquilo, puedes dormir, puedes estar en paz. Pero si no, te da igual, ese rato te sientes incómodo y después ya te olvidaste y sigue la historia como siempre. Sí, amén. Eh, Así, hermano, Entonces, gracias. entonces podemos decir que el Ruach HaKodesh es nuestro juez internamente, porque él es el que nos redarguye Y nos de la. Exacto, exacto. Entonces es como dice el presidente mexicano, dentro de uno mismo tiene uno su propio juez Así y es. él lo lleva a justicia, y entonces ahí se cumple lo que leímos del Salmo, que se encontró la justicia con el shalom, porque cuando ya arregla las cosas, pues ya se encuentra ahí mismo y vuelves a encontrar la paz y a la misma vez la justicia. Amén. Exacto, es así. Amén, hermanos. Entonces, gracias por la participación de cada uno. Gracias por ese tiempo que se han tomado, por estar aquí presentes. Recordemos que el Padre no se queda con nada. Amén. Y vamos a orar para darle gracias al Padre por este momento. Amén. Abacadosh, Abino Makeino, Yud Hei Bat Hei, mi Elohe, Rey soberano. Toda honra, toda gloria, toda exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Abacadosh. Gracias le damos en este momento en el cual, Padre eterno, hemos estudiado su palabra que es viva y es eficaz. Hable a nuestra vida y nosotros podamos poner todas estas palabras por práctica, mi Rey amado, para que nos vaya bien en la vida. Padre eterno, le doy gracias a usted
porque usted ha tenido a bien disponer de nuestro tiempo, Padre, por mis hermanos que estuvieron presentes, así como los que no pudieron hacerse presentes, bendígalos grandemente, Padre. Usted conoce la razón, motivo y circunstancia por la cual ellos no pudieron estar presentes. Bendígalos grandemente también a ellos, Padre, y derrama sobre nosotros y tanto como para nosotros y ellos y todos los hijos del pueblo de Israel, sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, y sobre todo aumente nuestra emuná para que día tras día, Padre eterno, nosotros podamos caminar en justicia, Padre eterno, haciendo justicia, Padre, para que usted nos vea con buenos ojos, Padre eterno, no haciendo a un lado ni a la viuda, ni al huérfano, ni al necesitado, Padre, ni a nuestros hermanos allá afuera, Padre eterno, sino viendo a todos y tratando a todos por igual, Padre eterno, porque en eso se deleita usted y en eso se conocerán, dice, que son mis discípulos. Oh Padre eterno, gracias por su palabra estudiada en este momento. Y que sea su palabra, Padre, instruyéndonos, capacitándonos y sacando lo que tenga que sacar de lo que no esté bien dentro de nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida en Shalom, una vida a la cual el respeto a la Torá y terror al pecado nos anime día tras día a seguir la justicia, para que podamos heredar tan anhelada tierra. Gracias, mi rey amado. En este momento le damos gracias por este momento y asimismo encomendamos nuestros sueños, Padre eterno, en sus manos, porque en Shalom nosotros nos acostamos y asimismo dormimos y asimismo nos vamos a levantar en su voluntad, Padre eterno, y es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Por los méritos de Yeshua HaMashiach se lo pido y se lo suplico, mi rey amado. Amén. Y Amén. Amén. bendito. Amén. Gracias, hermanito. Que Shalom, Padre hermano. nos cuide y nos proteja y sobre todo que haga Shalom, shalom. sobre cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Shalom, Shalom. shalom. Shalom, shalom. Arrepiéntanse.